Continuando con el desarrollo de la unidad número 1, ahora vamos a tocar el tema 2, que se llama el sistema financiero. Como ya habíamos mencionado en el tema anterior, hay entidades financieras. Esas entidades financieras necesitan una normatividad, necesitan una serie de procesos, un procedimiento para el desarrollo de sus actividades. ¿Y eso dónde se da? Esa actividad se va a desarrollar dentro de un sistema financiero, justamente para que las actividades que ellos desarrollan dentro del mercado financiero, estas instituciones necesitan pues tener un sistema, el cual les permita cumplir los objetivos y las metas que ellos han trazado. Es que vamos a ver ahora nosotros cuál es el sistema financiero o dentro de cuál sistema financiero es que se está desarrollando las actividades que ellos manejan. Entonces, ¿qué es un sistema? Primero vamos a ver qué es un sistema financiero. Un sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y técnicas específicas de distribución capaces de crear los instrumentos monetarios que son necesarios para la expansión de una economía, de aglutinar disposiciones financieras que no estén siendo utilizadas esencialmente para canalizar el ahorro hacia la inversión. Entonces, nosotros, ¿qué queremos decir? Que un sistema financiero va a ser el conjunto, va a estar conformado, un sistema está conformado por un conjunto de instituciones, de mercados y técnicas, que son específicas para la distribución, ¿no? Y son capaces de crear instrumentos monetarios que a la vez nos van a permitir la expansión de la economía y que nos permitan canalizar, ¿no? Canalizar el ahorro hacia la inversión. También podemos definir, ¿no?, que es el canalizador del excedente de ahorro, que es el canalizador del excedente de ahorro de las unidades, ¿no es cierto?, de las unidades que necesitan financiamiento proveniente de las unidades de superávit, ¿no? En términos muy simples podemos decir que es el gran canalizador del ahorro de las unidades de superávit hacia las unidades de déficit a través de los préstamos que nosotros hemos hablado. ¿Y quién va a realizar eso? Los intermediarios financieros. Entonces, ese básicamente es el sistema financiero. Vamos a verla a través de una gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros queremos graficar, diremos, el sistema financiero está formado, pues se da. ¿Dónde se da primero? En el mercado financiero. Ahí están las instituciones financieras y los activos financieros. ¿Y quiénes son los que van a trabajar eso? Son los entes financieros que están dentro de esas flechas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, dentro del mercado financiero están las instituciones financieras y los activos financieros. Las instituciones financieras son las que se van a encargar de el manejo de estos activos financieros. ¿Cómo? ¿No? Canalizando pues el ahorro de las unidades de superávit hacia las unidades de déficit a través de lo que nosotros damos en préstamo. Por eso es que decimos que el objetivo esencial que se tiene es el de canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Para lograr esto necesitamos un mercado organizado, donde por medio de los intermediarios financieros se consiga poner en contacto a dichos componentes o dichos colectivos. Entonces, el objetivo financiero esencial que van a tener, ¿no?, este sistema financiero es canalizar el ahorro, como lo decíamos, de las unidades de superávit, canalizarlo hacia las unidades de déficit. ¿A través de qué? ¿No? A través de un mercado organizado, ¿no?, por donde a través de los intermediarios financieros, se consiga que estos dos entes entren, los que tienen superávit, entren en contacto con los que tienen déficit. El sistema financiero, como ya habíamos dicho, canaliza el ahorro, va a canalizar el ahorro. ¿Y de quién canaliza el ahorro? Lo canaliza el ahorro de las unidades, volvamos a redundar, de las unidades de superávit, lo canaliza hacia las unidades de déficit, ¿no? ¿Y quiénes son las unidades de déficit? Son los prestatarios, sean públicos o privados. Ahora, esta labor de intermediación llevada a cabo por las instituciones o intermediarios que componen el sistema financiero se considera básica para realizar la transformación de los activos financieros primarios emitidos por las unidades inversoras. Por supuesto que el fin de esto es el obtener fondos, ¿no es cierto?, para aumentar sus activos reales, los activos financieros indirectos más acorde con la preferencia de los ahorradores. Entonces, nosotros, cuando realizamos esta labor de intermediación, ¿no?, y esto lo llevan a cabo pues las instituciones financieras, se hacen pues para poder
transformarlos o convertirlos en activos financieros que van a ser emitidos por las unidades que necesitan inversión, ¿no? ¿Y qué hacen? Las unidades que necesitan fondos para poder realizar esa inversión, ¿no? Entonces, de acuerdo pues a sus propias necesidades. Entonces diremos que el sistema financiero cumple pues por tanto la misión fundamental en una economía de mercado de captar el excedente de los ahorradores y canalizarlos hacia los prestatarios, que pueden ser públicos o privados. Esta misión resulta fundamental, o esta misión va a resultar fundamental por dos motivos principales. Primero, por la falta de conciencia de los ahorradores e inversores, es decir, las unidades que tienen déficit son distintas a las unidades que tienen superávit. Quiere decir que cada unidad, la de déficit con la de superávit, tienen dos posiciones diferentes. Tienen dos posiciones diferentes, que si no hubieran los intermediarios financieros, no existiera este sistema financiero, probablemente no se podrían colocar de acuerdo. Otra razón es que los deseos de los ahorradores no coinciden con los de los inversores, ya que el grado de liquidez, seguridad, rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos. Pero, ¿qué sucede? En estos, volviendo un poquito a redundar con el tema anterior, es que cada uno tiene su propia posición. O sea, nosotros generalmente no vamos a podernos poner básicamente de acuerdo. Por eso necesitamos un ente que se encargue de poner pautas y patrones dentro de este mercado, ¿no? Y eso lo realiza el sistema financiero. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cuál va a ser la función que desarrollan los intermediarios financieros? Las funciones fundamentales de los intermediarios financieros, ¿no es cierto? Hay funciones que son básicas. Primero, las unidades de gastos con déficit emiten los denominados activos financieros primarios, que emiten sus acciones, sus bonos, mediante los cuales se ponen en forma directa o intermedia, a través de los corredores, de los agentes financieros, de lo que sea, en contacto con los ahorradores o unidades de gastos con superávit. Las unidades de déficit, a través, o cuando buscan su inversión, emiten sus propios activos financieros, que eso tramitados o canalizados a través de los intermediarios financieros los permite ponerse en contacto con aquellos que tienen superávit para que puedan invertir en eso de tal manera ellos obtengan los fondos necesarios. Todos los fondos recogidos en el corto plazo y su capacidad potencial real de ser prestados en el medio a largo plazo. Quiere decir que todos los fondos se recogen en el corto plazo, pues se recogen y estos van a tener una capacidad de poderlos prestar no solamente a corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Con qué? Con la finalidad de propiciar la inversión y de tal manera con ello se dé el crecimiento económico. Recordemos que si en el país se invierte, se generan nuevas empresas, recordemos que se dan nuevos puestos de trabajo. Al generar nuevos puestos de trabajo hay gente que va a ganar dinero y como consecuencia de eso se va a demandar nuevos productos y eso generará nuevas inversiones. Entonces, de esa manera es que nosotros generamos el crecimiento de la economía. Por eso es cuando los intermediarios financieros recogen los excedentes, o sea, el ahorro en el corto plazo, y luego lo transforman en préstamos que van a propiciar la inversión y a su vez con esta inversión vamos a generar el crecimiento económico. Entonces es una función que tienen los intermediarios financieros de apoyar de esta manera al crecimiento de la economía. Ahora, los intermediarios financieros no solo realizan pues la función de mediación y no crean ningún tipo de activo. Básicamente los intermediarios financieros no crean sus tipos de activos propios, ¿no? O sea, quiere decir que ellos salen también a vender sus bonos, aunque en determinadas ocasiones sí lo hacen, ¿no? Entonces, básicamente no, ellos evitan el hacer activos financieros, porque ellos son los que se encargan simplemente de la comercialización. Pero hay momentos en que sí lo hacen y toman sus propias determinaciones. ¿Qué pasa en el Perú? Ya hemos hablado del sistema financiero a nivel mundial, como se desearía en cualquier lugar, pero el Perú también tiene su propio sistema financiero, como nosotros trabajamos acá. Entonces diremos que dentro del Perú el sistema financiero está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público-privado debidamente autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros, que operan en la intermediación financiera. Esta es la actividad habitual de desarrollarla por empresas e instituciones que son autorizadas para captar pues, los fondos públicos y colocarlos en forma de crédito e inversiones. Entonces,
Nosotros, como también habíamos dicho del sistema financiero, el sistema financiero en el Perú pues está conformado por las entidades bancarias, las financieras y en general todas las empresas de derecho público y privado que son debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces ya estamos hablando acá de que dentro del sistema peruano nosotros tenemos una entidad que se encarga de la supervisión, del sistema financiero en el Perú. Entonces ya tenemos un ente que es el que va a regular, el movimiento va a regular el funcionamiento del sistema financiero, lo cual facilita o garantiza el manejo de las entidades, del manejo no solo de las entidades, sino el manejo de los ahorros y de los activos que se puedan generar en ellos, dándole una garantía, pues una credibilidad de lo que se está haciendo. Porque para que el sistema financiero funcione, es importante que el Estado, como ente normativo, dé pautas e indicaciones para su funcionamiento, y esto a su vez va a garantizar su normal funcionamiento. También podemos decir que es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes deseen hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel vamos a llamarlas intermediarios financieros o mercados financieros. Entonces, volviendo a nuestro contexto general, decimos siempre que el sistema financiero va a ser un conjunto de instituciones que tienen una tarea, en este caso el sistema financiero tienen que manejar o se van a encargar de la circulación del flujo monetario y van a ver pues cómo se canaliza el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversión. Todo el que va a hacer este trabajo se llama intermediario financiero. ¿Cuáles son las instituciones que conforman el sistema financiero? Dentro de eso nosotros tenemos a los bancos, son ampliamente conocidos ustedes, las financieras, las compañías de seguros, las AFPs, el Banco de la Nación, el COFIDE, TACOFIDE, la Bolsa de Valores, los bancos de inversión, el sistema, la Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa, ¿no? Tenemos toda esa serie de entidades que van a conformar el sistema financiero. Y acá, antes que nada, estábamos conversando nosotros de que se necesitaba de normas y entes que nos permitan realizar el manejo de este sistema. He aquí quiénes son los encargados de hacer este manejo. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los entes reguladores y de control del sistema financiero. En primer lugar está el Banco Central de Reserva del Perú. Ya habíamos, no sé, en este curso no, pero en los otros cursos ustedes deben ser desarrollado básicamente macroeconomía, ya de ustedes deben haber tocado el tema del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva del Perú es el encargado de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Es el encargado de manejar, en otras palabras, la política monetaria del país. A través de esos instrumentos puede manejar. ¿Y cómo lo hace? A través de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Ahora, sus funciones que tiene el Banco Central de Reserva principalmente son las siguientes. Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinados por la libre competencia, regulando el mercado. El Banco Central de Reserva del Perú tiene que propiciar que las tasas de interés que se manejan en este sistema financiero sean fijadas libremente por la oferta y la demanda, sin, ojo acá, sin que se salgan de los parámetros que deben ser. Por eso dice, regulando el mercado. Regulando el mercado. Muchas veces ustedes han escuchado seguramente decir que el Banco Central de Reserva ha salido a vender dólares, o el Banco Central de Reserva ha salido a comprar dólares. Esa es su manera de intervenir regulando el mercado, no permitiendo que las cosas se vayan a extremos, sino se mantengan en un nivel que sea el más conveniente para el desarrollo de la economía del país, visto dentro del manejo de sus técnicos, por supuesto. Otra de sus funciones es la regulación de la oferta monetaria. El Banco Central de Reserva es el que a través de la oferta monetaria o la masa monetaria en circulación es el que trata de regular cómo es que debe manejarse la política monetaria del país, ya sea una política expansiva cuando coloca más dinero en circulación o una política restrictiva cuando va a retirar masa monetaria de circulación para poder manejar la economía del país. También cumple la función de administrar las reservas internacionales netas. También el Banco Central de Reserva cumple esa función, la de administrar las reservas internacionales, que son las reservas, los famosos RIN,
¿no? ¿Qué cosas son? Que son nuestro saldo, nuestras exportaciones y nuestras importaciones, ¿no? Que esas reservas las tenemos en diferentes, podemos tenerlos en las divisas, en las monedas extranjeras, podemos tener en oro, qué sé yo, en la magnitud que vean por conveniente manejar. Y luego tiene la emisión de los billetes y monedas. El único ente autorizado en el país para poder emitir billetes y monedas es el Banco Central de Reserva y su respectiva renovación que se debe dar periódicamente por eso, porque ustedes sabrán, nuestros billetes y monedas se van deteriorando y quien es el que regula es el Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos por ahí, ya la habíamos mencionado, la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? Que es el organismo de control del sistema financiero nacional. Controla en representación del Estado a las empresas bancarias, financieras, de seguros y a las demás personas naturales y jurídicas que operan con fondos públicos. Quiere decir que la Superintendencia de Banco y Seguros es el ente autorizado a controlar el adecuado manejo de los recursos que las entidades financieras o los intermediarios financieros obtienen del público, o sea, obtienen de nosotros, de las personas naturales y jurídicas. Ellos son los encargados de velar porque nuestros recursos que nosotros confiamos a las entidades financieras o a los intermediarios financieros que les confiamos estén adecuadamente manejados y no seamos estafados. En otras palabras, que eso con lo que pasó con CLAE, por ejemplo, ¿no? Que se dio un manejo, o sea, no sé, hay muchas posiciones al respecto, pero lo dejamos en el tema de que se presentó esa situación que por diferentes motivos decían que no eran fondos públicos, al final debió manejar, porque todo lo que sea manejo de fondos públicos, sean de todos nosotros, debe estar supervisado por una entidad, ¿no? Y en este caso, para nuestro país, la Superintendencia de Banco y Seguros es la que se encarga de dicha supervisión. Ahora, también la Superintendencia de Banco y Seguros es un órgano autónomo cuyo objetivo es fiscalizar, ¿no? Fiscalizar el manejo de todas las instituciones financieras, cualquier sea su naturaleza. Ahora, esta fiscalización se puede ejercer, ¿no? En cualquier operación o negocio que tenga que ver relacionado con el manejo de fondos públicos. No son para cosas específicas, sino cuando se hable de recursos monetarios, está la Superintendencia de Banco y Seguros para que realice su control. También nosotros tenemos otro ente que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, más conocida como la CONACEP, que también es una institución pública del sector de economía y finanzas, pertenece al sector de economía y finanzas, y tiene por finalidad promover el mercado de valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. Tiene una personería jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional, administrativa y económica. Entonces nosotros tenemos otro ente que nos permite manejar y hemos tocado, si vamos viendo, el Banco Central de Reserva, que es el que emite, ¿no? Tiene manejo monetario. Tenemos la Superintendencia de Banco y Seguros, que maneja todo, que es la encargada de supervisar a todas las entidades bancarias en respecto al manejo de sus entidades, cómo manejan los recursos públicos. Y tenemos la CONACEP, que es la entidad que permite o tiene por finalidad el promover, ¿no? El mercado de valores, el promover que haya una emisión de valores, pero también se encarga de velar por su adecuado manejo, y cómo se deben contabilizar estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de la CONACEP. Entonces, son entes que nos van a permitir regular nuestro mercado financiero, garantizando tanto a los intermediarios financieros como a los que participamos, a las personas naturales y jurídicas, nos permitan o nos den una garantía de lo que se está dando allí, ¿no? Y nosotros podamos estar seguros que la inversión que realizamos está en buenas manos. También tenemos la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones, ¿no? Que esta cumple con una función similar a la de la Superintendencia de Banco de Seguros, pero dado al sistema de administración de pensiones de las AFPs, ¿no? Como ustedes sabrán, nosotros en el país tenemos dos sistemas previsionales, o estamos en la ONP, que eso lo maneja el sector público, o estamos en las AFPs, que la maneja los entes privados. En las AFPs, de uno a otro existe la única diferencia que en las AFPs cada uno de nosotros tenemos nuestra propia bolsita, ¿no? Hacemos un fondo para cada uno. En cambio, en la ONP se es una bolsa común de la cual se saca para ir pagando las pensiones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No estamos en el momento de determinarlo. Eso creo que queda a criterio de cada cual en cuál coloca. Pero lo cierto es que
En la AFP, para que nosotros tengamos una buena pensión, mientras más aportemos va a ser mejor, nuestras inversiones van a producir, porque ahí invierten nuestros fondos, van a producir mayor ganancia y eso nos permitirá tener una mejor pensión de la vejez. Pero mientras nuestro sueldo sea más pequeño, tal vez no sea así. Es cuestión que cada uno tome sus propias decisiones respecto, no es el motivo de este curso, pero tenemos un órgano que se encarga de controlar que las operaciones que se realizan en las AFPs estén dentro de lo normado y que vayan en beneficio de las personas que han confiado sus pensiones para el resto de su vida. Entonces, esta organización se encarga de velar por eso y tiene que estar a cargo de esto. Entonces, el Estado está cumpliendo con crear las instituciones del caso que garanticen, como vuelvo a decir, es que el mercado financiero funcione adecuadamente, en el cual los mercados y los intermediarios financieros puedan desarrollar su actividad y nosotros, los inversionistas o las personas naturales y jurídicas que colocamos nuestros ahorros, estemos seguros que se dé un manejo adecuado. De eso es lo que se trata. ¿Cómo funciona el sistema financiero peruano? Tenemos ahí un pequeño cuadrito en el cual ustedes van a ver que está el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca de Seguros en el primer caso. Tenemos un sistema bancario y un sistema no bancario, ¿no? En el sistema bancario tenemos el Banco de la Nación, que es el Banco del Estado, y ahí es la banca comercial o la banca múltiple donde nosotros encontramos todos los bancos que manejamos acá. Por el otro lado, en el sistema no bancario tenemos las empresas de arrendamiento financiero, la banca de inversión, empresas financieras, empresas de seguros, empresas de crédito de consumo. Ahí tenemos para todos los gustos. Un pequeño resumen de todo. Pero vamos a ver el detalle a continuación. Vamos a tratar un poquito de ir al detalle, qué es lo que nos ofrece el mercado y hasta dónde nosotros podemos ir. Entonces, ¿qué es el sistema bancario? Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del país. En la actualidad, el sistema bancario está integrado por el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, la banca comercial y de ahorros. Entonces tenemos ahí una gran banca. Pero vamos a ver. Ya el Banco Central de Reserva, ya hemos conversado, que es la autoridad monetaria, pues encargada de emitir las monedas, etcétera. Ese es el Banco Central de Reserva, ya lo hemos tocado en un punto antes, pero podemos recalcar, ¿no es cierto?, que es la autoridad monetaria encargada de emitir la moneda nacional, administra las reservas internacionales del país y regula las operaciones del sistema financiero nacional. En realidad, el Banco Central es aquel que maneja pues la política monetaria del país, es aquel que va de acuerdo a las políticas de gobierno, ¿no? De acuerdo a las políticas de gobierno, va a poder ser el que a través de la aplicación de la política monetaria colaborar a un mejor manejo de la economía de un país. También está el Banco de la Nación, que es el agente financiero, ¿no?, del Estado, que es el gran pagador del Estado, es el encargado de cubrir todas las obligaciones del Estado. Pero el Banco de la Nación también ha sufrido ciertas transformaciones, ¿no?, ya desde el momento que puede generar sus propios recursos, que eso es lo importante de las entidades financieras, que puedan ir mutando, ir cambiando en el tiempo para hacerlas más eficientes en el manejo de sus actividades. Tal es así que el Banco de la Nación, ha encontrado que tiene una fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? ¿Cuál es? Que el pago de las planillas que hace a todo el personal del sector público. Y en base a eso es que ha plasmado una plataforma de créditos que se otorgan, ¿no?, y que les permite a ellos captar recursos que son para su propio desarrollo y su mejora, y a su vez facilitan a los empleados la obtención, a los empleados públicos la obtención de créditos de una manera más rápida y práctica, ¿no? Entonces, están explotándose sus fortalezas para llegar mejor a toda la población. Entonces, eso es bueno, dan una amplitud, o sea, permiten que este banco crezca, no solamente como entidad, sino también facilite a otras personas que en su momento pudo haber sido difícil obtener un crédito, que ahora se hace más sencillo desde este punto de vista, ¿no es cierto? Tenemos la banca comercial, que son las instituciones financieras cuyo negocio principal consiste pues en recibir el dinero del público en forma de depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar este dinero más el propio que ellos tienen en la obtención o en el otorgamiento de financiamiento, ¿no? Y conceden pues créditos en las diferentes modalidades que tienen ellos y lo aplican en operaciones sujetas a los riesgos del mercado. Recordemos que acá la banca comercial es la que va a asumir el riesgo, asume el riesgo de las operaciones que realiza, por cuanto ellos van a ser los responsables ante los que depositaron el dinero para poder devolverles estos.
Ahora, dentro de las instituciones que manejamos, como información nada más, ustedes lo pueden ubicar en la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, ahí están todas las entidades financieras que se manejan en el país, ahí, pero como información simplemente acá tienen el detalle de los bancos que nosotros estamos trabajando, información obtenida de la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, simplemente como una cuestión de información, no vamos a pasar a enunciarlos, la mayoría de ustedes lo conoce, acá hay bancos que son de primer nivel, como el Continental, el Banco de Crédito del Perú, ¿no? El Interbank, ¿no? El Scotiabank, son los bancos que mayor fuerza tenemos en el país y hasta mayor tradición tienen, ¿no? Son los que mayor fortaleza tienen en el país. Entonces, y tenemos la otra rama de bancos que uno, sin desmerecer el trabajo de nadie, se puede desarrollar. Ahora, pero también hemos hablado de que tenemos un sistema financiero no bancario. Hay un sistema financiero no bancario, recuerden ustedes en el cuadrito. Sistema financiero bancario y un sistema financiero no bancario. El sistema financiero no bancario básicamente está conformado por las financieras. ¿Qué son las financieras? Lo conforman son instituciones que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores. Operan con valores mobiliarios y estos brindan asesoría de carácter financiero, brindan asesoría para que faciliten la inversión que van a recibir a las gentes. Entre las que tenemos son, ¿no? Las principales tenemos acá, ¿no? Que también las encuentran ustedes en la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, si quisieran mayor información, las encuentran ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos las empresas financieras, ¿no? Que ustedes pueden, la Crediscosia, Edificar, Financiera Confianza, Financiera TFC, Financiera Crear, Financiera Solución Financiera de Créditos. Las cajas municipales de ahorro y crédito son las entidades que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y microempresas. Dentro de ellas también tenemos un detalle bastante grande que como información los puede tener. También tenemos entidades que desarrollan a la pequeña y a la microempresa, las EDIPYME. Son instituciones cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. O sea, veamos, este es un sector que ahora se está trabajando bastante, ¿no? En el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque nosotros en el país pues tenemos fuerte cantidad de estas empresas y que también es importante de esta manera irlas formalizando poco a poco, formalizándolas al incluirlas en el mercado financiero, irlas formalizando, pues de esta manera se va las formalizando poco a poco y también el Estado se va fortaleciendo en cuanto al manejo de sus recursos financieros, a la captación de nuevos ingresos para el Estado, ¿no? Ahí tenemos un pequeño detalle. Luego tenemos la Caja Municipal de Crédito Popular. Son entidades financieras que se encargadas de otorgar créditos prioritarios al público en general para efectuar operaciones, ¿no? Con los respectivos consejos provinciales y distritales y con las empresas municipales, ¿no? Esto se maneja a nivel de las municipalidades, de los gobiernos locales. Nosotros se dan este tipo de instituciones, siempre con el afán de apoyar. Las cajas rurales son las entidades que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en el otorgamiento de financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. Siempre trabajando dentro del ámbito son rurales, dentro del ámbito que nosotros se dé su manejo. Ahí tenemos un detalle de las cajas rurales que se manejan, que también está en la página del esto. Luego tenemos las empresas especializadas. Estas son instituciones financieras que operan como agentes de transferencia y registro de las operaciones o transacciones del ámbito comercial y financiero. Son empresas especializadas, ¿sí? Están determinadas a una determinada área. ¿Qué tenemos acá? Primero tendremos las empresas de arrendamiento financiero. ¿Qué son estas empresas de arrendamiento? Son organizaciones cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a una persona natural y jurídica, a cambio del pago de una renta periódica, con la opción de compra de dicho bien por un valor predeterminado, por un valor residual, ¿no? ¿Qué empresas trabajan acá? Está la empresa Leasing Total S.A. y Leasing Perú S.A. Muchos bancos realizan también todo lo que son las empresas, todo lo que es leasing, la venta a través de leasing. Pero digamos que lo que es el leasing, el servicio de arrendamiento financiero, significa que hay una empresa que compra un bien, y lo pone a disposición de otra, a cambio de que del pago de una renta periódica y de el compromiso de que vencido ese contrato,
el arrendatario podrá adquirirlo si le parece o no, ¿no? Eso ya depende de él, pero es el contrato que desarrolla. Y en el Perú hay 2 empresas que se dedican a eso, más las entidades de la banca comercial que también desarrollan esta actividad. ¿Qué más tenemos? Las empresas de factoring. Estas son entidades cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas, ¿no? Facturas conformaban títulos, valores y en general cualquier valor mobiliario representativo de deuda. Y acá se desarrolla, por ejemplo, hay la empresa que desarrolla es la Factoring Total. También hay entidades como el Banco de Crédito que realiza esta actividad del factoring, que lo que hace es facilitar a los empresarios que emiten sus facturas tener un financiamiento de una manera rápida para poder continuar con sus operaciones. Porque hay entidades pues que demoran en el proceso de cancelación. Entonces, más conveniente es realizar un contrato de factoring, ¿no? Para poder recuperar su dinero y continuar con la inversión, que es un medio de financiamiento, ¿no? Entonces, tanto a la entidad financiera como al que va a recibir el dinero le conviene porque así continúa en sus operaciones financieras. Empresas afianzadoras y de garantías. Empresas cuya especialidad consiste en otorgar afianzamiento para garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero, ante empresas del exterior con operaciones vinculadas con el comercio exterior. Estas empresas afianzadoras son aquellas que garantizan pues que uno va a cumplir con la obligación que está pactada, ¿no es cierto? Entonces de esa manera las empresas nos van a tener confianza y credibilidad de lo que nosotros vamos a hacer está debidamente garantizado. Nos permiten garantizar las operaciones que nosotros vamos a realizar. Básicamente se desarrollan a través para el comercio internacional, porque en el extranjero tampoco nadie va a quererles enviar una mercadería si no está debidamente garantizado el pago respectivo, ¿no es cierto? La cancelación. Para eso se utiliza estas empresas afianzadoras. Empresas de servicios fiduciarios. Estas son instituciones cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la administración de los patrimonios, autónomos fiduciarios o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier naturaleza. Quiere decir que estas son empresas que se encargan de administrar los recursos de otros. Dese el problema que alguien esté imposibilitado de administrar su patrimonio. Entonces, nombramos un agente, una institución, contratamos un agente fiduciario, un servicio fiduciario, que va a encargarse de la administración de este bien y de administrarlo acorde a las pautas y las indicaciones que tengan pertinentes. Ahora, ¿qué operaciones, y esto es muy importante, se da en las instituciones financieras? Muchas veces nosotros hemos escuchado de las operaciones activas y pasivas, y muchas veces supongo que ustedes se han preguntado qué cosa es eso. ¿Cuáles son las operaciones activas y cuáles son las operaciones pasivas? Acá vamos a ver de qué se trata este tema. Cuando hablamos de operaciones activas, nos estamos refiriendo a las operaciones que realizan las entidades financieras de prestar recursos. Quiere decir que ellos agarran y están prestando sus recursos a sus clientes, obteniendo de ellos una retribución por esos préstamos con el pago de los intereses. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de operaciones activas nos estamos refiriendo a que las entidades o los intermediarios financieros están dando crédito a las personas naturales y jurídicas que lo requieran, ¿no? A cambio del pago, o de una retribución que está reflejada en un tipo de interés, ya que el interés es el costo del dinero, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que son las operaciones activas. Entonces, ¿y cuáles son estas? Son los préstamos, son los créditos que se dan a través de una cuenta corriente sobre giro, el descuento bancario, el factoring, el leasing, la tarjeta de crédito que todos tenemos. Todas esas son operaciones activas porque nos están dando créditos y tenemos que pagar nosotros un interés por la utilización de estos instrumentos. ¿Qué es el préstamo? ¿No? El préstamo es un contrato por el que la entidad entrega al cliente una cantidad de dinero estableciéndose la forma en que habrá de devolverse el capital y abonar los intereses respectivos, ¿no? Esto es el sistema más natural que se da, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se desarrolla a través de un contrato, porque cuando nos dan un préstamo nosotros tenemos que firmar una serie de documentos que acrediten eso. Dentro del cual ahí nosotros tenemos pues los crédito comercial, crédito consumo, el hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. El crédito indirecto. Son créditos que no implican desembolso de efectivo, sino el compromiso de pago de una deuda en lugar del deudor. Avalan o garantizan al cliente el buen funcionamiento de la operación de un tercero. Son las fianzas, los avales, los créditos documentados.
Esto generalmente se refiere, pues, como dice acá, cuando uno requiere de una fianza, de un aval para poder cumplir con sus obligaciones, estamos hablando de un crédito indirecto. La cuenta corriente es un contrato por el cual el banco se compromete a pagar los cheques que un cliente gire contra su cuenta corriente, aunque ésta no tenga fondos suficientes. Esos son casos siempre y cuando esté debidamente autorizado así, porque si una cuenta corriente no tiene fondos, pues sencillamente no va a poder cancelar los cheques. Dentro del cual acá se da una figura muy importante, muy bonita, que es el sobregiro. El sobregiro no es otra cosa que un dinero que se da, se permite pagar un cheque sin respaldo respectivo en la cuenta corriente, ¿no? Entonces, es un crédito que les dé el banco, es una modalidad de crédito, pero que siempre es de muy corto plazo. El sobregiro debe ser de muy corto plazo y nunca debe traspasar los periodos de 30 días. ¿Qué les digo? Nunca debe, pues debe ser lo ideal. Pero en el caso que se da, eso va en contra, pues, de la imagen de la empresa, ¿no? El descuento bancario es un contrato por el cual una entidad financiera va a otorgar un crédito cobrando los intereses por adelantado sobre el giro o endoso a su favor de un título valor, llámese una letra, un pagaré, un warrant. El tenedor cede el título al banco y este va a abonar el importe del dinero, descontándose la cantidad cobrada por los servicios prestados. ¿Qué es el descuento bancario? O sea, vamos a suponer que nosotros tenemos una letra. Bueno, la empresa da créditos, pero le firman letras. Pero esas letras en el mercado financiero tienen un valor. Entonces nosotros las descontamos en el banco y el banco de esa letra, si la letra fue por 100 soles, solamente nos va a depositar 90, porque 10 soles son los costos de financiamiento de la misma. Pero ya obtenemos 90 soles que son de financiamiento y si sumamos a toda la letra nos puede servir para hacer nuevos negocios. El factoring es un convenio continuo por el cual una institución financiera asume las funciones de crédito y cobro de su cliente comprando sus facturas en el momento que sean extendidas sin poder beneficiarse de un recurso contra él en caso de falta de pago. Entonces, el factoring no es otra cosa que entregar nuestras facturas, cuando nosotros emitimos nuestras facturas, para que la entidad financiera las cobre, y con lo cual nosotros obtenemos que se nos dé el dinero, se nos den los recursos equivalentes a la factura para poder financiar nuestras actividades. Arrendamiento financiero, eso ya lo hemos visto, que no es otra cosa que un contrato contractual mediante el cual, pues, nosotros, una entidad, compra un determinado bien y lo entrega a otra para que sea en uso a cambio de un pago, pues, periódico que incluya los intereses respectivos, ¿no es cierto? Y que al final pactan ahí que puede comprar el bien si lo ve por conveniente a un valor residual que esté determinado. Las tarjetas de crédito es una tarjeta emitida por una entidad financiera a su titular, por la cual le va a autorizar a utilizar esta para hacer diversos pagos hasta un monto determinado, teniendo que pagar las comisiones respectivas por el uso de la misma. ¿Qué son las operaciones pasivas? ¿No? Ya vimos que las operaciones activas son todas las que hemos estado detallando y son, pues, las que conllevan el otorgamiento de un crédito, ¿no es cierto? Las entidades financieras nos otorgan un crédito, nos dan un préstamo, el cual va a estar sujeto a una respectiva tasa de interés. Todas esas son activas. ¿Y qué son las pasivas por el otro lado? Son aquellas mediante las cuales las entidades obtienen fondos de sus clientes a cambio del pago de una tasa de interés pasiva. Aquí el cliente es el que concede el crédito a la entidad financiera. Entonces, ¿qué son las entidades pasivas? Las operaciones pasivas son aquellas mediante la cual, pues, una persona natural o jurídica deposita su dinero en el banco como una ahorro, está depositando un ahorro, por lo cual va a recibir de retribución, pues, la retribución de una tasa de interés pasiva. Acá no están dando los términos, acá estamos hablando de una tasa de interés pasiva, quiere decir que hay una tasa de interés activa. Una tasa de interés es la que nos cobran por los créditos que nos dan, y otra tasa de interés, la cual se llama pasiva, es que la que nos van a pagar nuestros ahorros. Siempre, generalmente, o siempre, mejor dicho, siempre es así, la tasa de interés pasiva es menor que la tasa de interés activa, porque si no, no habría negocio. ¿Y por qué es esto? Porque el gran, que hasta ahorita no hemos conversado, es el gran negocio de las finanzas, es obtener los recursos al más bajo costo para con ellos maximizar la rentabilidad, obtener la mayor rentabilidad que se puede, pero obteniendo los recursos al más bajo costos. Por eso es que hay esta diferencia entre la tasa de interés, vamos a llamar pasiva, y la tasa de interés activa. Entonces, y acá decimos que el que concede el crédito ahora es el que deposite el ahorro. O sea, el cliente es el que le va a dar un crédito a la entidad financiera para que éste pueda administrar lo que no está. ¿Cuáles son las básicas que tenemos acá? Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, las cuentas corrientes,
los certificados bancarios de moneda extranjera. Entonces, esas son básicamente las que tenemos. Y el detalle, las cuentas de ahorro pues pueden ser individuales, mancomunadas, de personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Entonces, todas estas son las que... Y estas cuentas nos permiten el acceso a tarjetas de crédito, a la red física del banco, una serie de beneficios adicionales que hoy se tiene a través de ¿qué? Del famoso manejo del Internet. Tenemos los depósitos a plazo fijo dentro de lo que nosotros hacemos, que son depósitos en soles o en dólares que mantienen una entidad bancaria por un determinado tiempo, ¿no? Y que los intereses que nos van a pagar generalmente son mayores que las cuentas que nos pagan de ahorro. Ahora, dentro de sus características es que no son negociables ni transferibles, pero sí nos dan acceso a otro tipo de garantía, ¿no? Entonces, eso sí, porque nos sirven de garantía para cualquier otro tipo de operación. La cuenta corriente, ya sabemos que es un contrato que nos permite pues el pago de nuestros cheques, ¿no? Y por último, los certificados bancarios de moneda extranjera, que son títulos valores emitidos en moneda extranjera, dirigido a personas naturales o jurídicas que dispongan de importantes pues sumas de dinero, ¿no? Acá el beneficio es que hay una tasa de interés preferencial, es útil para garantía de otros créditos, es negociable en el Perú o fuera, son unos beneficios que tiene este sistema. Ahora, ¿qué servicios pues nos brindan las instituciones financieras? Nos brindan el servicio de tarjetas de débito. Ahora es muy común que nosotros vayamos en cualquier sitio que a través de nuestra tarjeta ya no necesitamos dinero, simplemente pagamos con nuestra tarjeta. Servicios de recaudación, envíos y transferencia de dinero, operaciones virtuales, tenemos el pago de seguros, servicios, el pago de los servicios informáticos en general. Ahora las entidades financieras con la ayuda de la informática están tratando de coberturar la mayor cantidad de beneficios posibles para que sea atractivo que el cliente pues tenga una cuenta, pueda depositar sus ahorros o pueda captar un crédito. Dentro de esto, nosotros hemos dado por concluido el tema 2 de esta primera unidad del curso de Finanzas e Instituciones Financieras. Gracias.